A volver a meternos en el tema del COVID, de las vacunas, el tema de las vacunas que está teniendo discusiones alrededor que muchas veces no tienen que ver con lo meramente científico. Hay discusiones de características ideológicas y después, por supuesto, también está el lobby de los distintos laboratorios, ¿no? Pero vamos a hablar eh, ahora respecto de la cuestión científica y para ello estamos en comunicación con Gabriela Piovano, médica infectóloga del Hospital Muniz. Gabriela, muy buenas tardes. Julián de Sousa te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Julián? Buenas tardes, gracias por llamarme. No, gracias a vos por atendernos. Bueno, la primera pregunta tal vez no es de características estrictamente científicas. ¿Cómo ves esta discusión en torno a las vacunas que claramente tiene matices ideológicos? Bueno, a ver, como toda la discusión de esta pandemia, ¿no? Cuando Ujú. realmente no han dejado de politizar un hecho tan vital como es el encarar la respuesta a esta pandemia, ¿no? Cuando vimos que en el mundo realmente no ha distinguido ideología ni sistema económico, ¿no? Ujú. Desgraciadamente, digo, siguieron también en torno a eso que en realidad pensemos que la vacunación el éxito del plan de vacunación es lo que va a marcar la salida de esta pesadilla, ¿no? Totalmente. Entonces, claro, fíjate que se obvia para la gente todo el lobby internacional, ¿no es cierto? Que bueno, por ejemplo, hoy, cada día que va avanzando se va demostrando, digamos, que la infectología tiene razón, ¿no es cierto? Y en este caso también que el lobby en realidad era para Pfizer, ¿no? Ujú. Y el desprestigio de Sputnik en realidad escondía otra preferencia de intereses económicos que hay detrás, ¿no? Claro, claro. Lo que Pero pasa es que, bueno, cuando se registra la vacuna Sputnik V es una mojada de oreja, de oído que le hizo Putin, ¿no? A la ujú. Unión Europea y a Estados Unidos en esta carrera que se armó con las vacunas. Sí, pero tal vez yo esté equivocado, pero yo no veo que en otros países del mundo esté tan ideologizado como acá. Por ejemplo, Angela Merkel llegó a un acuerdo con Putin, con quien ideológicamente muchas similitudes no tienen, eso está claro, para que la Sputnik pueda ser producida también en Alemania. Está bien, pero decirle al país que Rusia no es más comunista, ¿eh? Claro, no, tal cual. No, Putin no es Putin no es del comunista. soviet, ¿eh? No, no, de eso está fuera de Eh, discusión. O sea, el tema es, como bien decís vos, tal vez Merkel cuando empezó pudiera pensar que se podía plegar a ese lobby en favor, ya te digo, de Pfizer o de AstraZeneca o de Oxford, pero en realidad cuando vos tenés que dirigir el país y las cosas te están yendo mal, porque Merkel con el asunto de que somos el país más ordenado y vamos a poder con esto, también falló. Por eso te Ujú. digo que el tema es que no estamos lidiando con ideología, estamos lidiando con un virus que es muy transmisible, ¿no? Ujú. Fíjate cómo también Inglaterra tiene que admitir, ¿no? Entonces, inclusive se habla de una cepa más contagiosa, etcétera, etcétera, pero por más contagiosa que sea, si vos mantuvieras la distancia y las medidas de cuarentenamiento de la gente, no hubiesen tenido el problema que tienen, ¿no? Ujú. Sí, sin ninguna duda, porque Inglaterra pasó de la inmunidad de rebaño, abrimos un poquito a hace poco tener que cerrar, yo tengo amigos allá, a tener que Sí. cerrar absolutamente todo, no se mueve una mosca. Por eso te digo, y ahí está el tema, ahí sí te digo, donde empieza a primar, bueno, se terminó la discusión, o sea, Ujú. frente a que se muera gente, que no importa quién vota ni qué le parece, pero es gente doliente, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que ver, realmente ahí es donde vos te das cuenta que tenés que tomar una determinación, que fue la que se tomó acá en un primer momento, que se criticó tanto, pero que hoy ves que el resto del mundo también tiene que tomar. Ujú. Sí, sí, sin ninguna duda. Ahora sí te pregunto puntualmente, ¿cuál es tu opinión sobre la vacuna Sputnik? Yo la verdad que te imaginas que de eso entiendo poco y nada. Me cuido de comentar alegremente lo que dice algún medio de comunicación, precisamente porque no entiendo.
Ahora, uno por lo que ha leído de los datos técnicos y de lo que se dice aquí en otros lugares del mundo, es una muy buena vacuna. Claro. En realidad vos pensás que cuando empezó la carrera, ¿no? O sea, cuando ni bien se aisló la secuencia genética del virus, pensá que hubo cientos de laboratorios del mundo que se pusieron a trabajar para encontrar, bueno, qué porción del virus podía atacarse, digamos, en forma de vacuna, ¿no? Ujú. Y en ese punto llegaron para agosto 7 proyectos, entre los que estaban la de Moderna, la de Pfizer, la de Oxford, y estaban 2 vacunas chinas, que una es a virus atenuados y otra es la que está acá en Argentina en fase 3, tiene la misma tecnología que tiene la vacuna rusa y que la de AstraZeneca, que es utilizar un virus que está inactivado, el virus del resfrío, y se le incorpora la información genética para la espiga, la proteína de la espiga del coronavirus, ¿no? De tal forma que el organismo reconoce a ese virus al que ataca y, digamos, cuando nosotros atacamos, en realidad nos comemos al enemigo y exhibimos, digamos, porciones de su cuerpo para ser identificados. Entonces, en esa muestra entra entonces la espiga del coronavirus y entonces la persona no necesita conocer al coronavirus para reconocer entonces la espiga. Entonces la próxima vez que vea la espiga la va a atacar. Ujú. Entonces ese esquema, digamos, lo tienen estas 4 vacunas. La vacuna de Pfizer y la de Johnson Johnson toman, digamos, la misma espiga, pero ya ponen directamente la información genética solamente de la espiga envuelta en una membrana, ¿no es cierto? Bueno, en realidad uno no puede decir esta vacuna me gusta más que esta o más que aquella, ¿no? O sea, las vacunas nos sirven para determinadas situaciones y algunas sirven y otras no sirven. Hasta acá, cuando se dieron los resultados, o sea que nosotros queremos 2 aspectos ver muy bien. Primero Sí. es lo que llamamos seguridad, ¿no es cierto? O sea, estas vacunas son capaces de producir una reacción grave que pueda comprometer la vida o, digamos, por ejemplo, la calidad de vida de las personas, porque vos sabés que es más importante a veces no tanto que algo te cure como que no te enferme, ¿no? Como nos pasa con el dióxido de cloro, ¿no? Que muchos dicen me curan, pero ya vimos gente Sí, que morir. morirse. Entonces, eso es en cuanto a la seguridad. Lo que se ha visto es que tanto la vacuna de Oxford como esta vacuna, como la China hasta acá, son seguras en cuanto a que no han tenido reacciones adversas graves. El Ujú. hecho de tener fiebre o un cuadro gripal que dura poquitas horas, bueno, es un efecto que por ahí es incómodo, es molesto, pero no es un efecto adverso ni es un efecto que te vaya a parar, digamos, la vacunación, porque justamente lo que vos querés, ¿no? Que el organismo se inflame, digamos, que el Sí. organismo responda. Y Entonces, y que teniendo son todo efectos eso, yo adversos ya, que pasan con muchas vacunas. Yo pongo el ejemplo de mi hija, ¿no? Pues ya está grande. Cuando le dieron la BCG tuvo BCGitis, que era la inflamación de la claro, zona, y la verdad que yo no salí con una pancarta a claro, querer porque es quemar la algo ANMAT que o algo por está el estilo. aceptado que era así, es Ujú, digamos, justamente, ella se va a proteger porque se inflamó contra la vacuna que le pusiste. Ahora, ujú. ¿qué te quiero decir? Entonces, teniendo ya que son seguras, ¿cómo las voy a comparar? ¿Cuándo voy a decir una es mejor o peor que la otra? Bueno, ¿cuánta cobertura me da? O sea, de 100 personas que yo vacuno, ¿cuántas personas van a no enfermarse o a no infectarse? Y la verdad que estas vacunas tienen una efectividad por encima del 90%. La verdad que nosotros, pues, cuando empezó todo y no teníamos nada, si nos daba un 60% de efectividad, nos parecían buenas. O sea que con un 90 estamos hablando de una muy buena cobertura. Entonces, después, ¿qué me fijaría? Bueno, me fijaría, es muy difícil aplicarla, es muy difícil, digamos, mantenerla
en condiciones que sirva la vacuna, o sea, la logística de la vacuna, y finalmente me voy a fijar en el precio, ¿no es cierto? Entonces, de esos puntos, por ejemplo, cuando se hizo este gran lobby con Pfizer, ¿no? Fíjate que Pfizer requiere menos 80 grados. Claro, es muy difícil. Eso ya es algo que va a hacer que falles muchas veces, ¿no? Porque necesitas un país que tenga, digamos, la infraestructura para llevar y traer esa vacuna a menos 80 grados. Pero también tenés el otro, bueno, que ahora empieza a salir, ¿no? La cuestión de que al final tal vez no es tan efectiva, ¿no? Israel, está diciendo que no tuvo los resultados que Pfizer dice que tenían. Italia está ya directamente, el premier italiano está puteando en italiano contra Pfizer también, y lo hemos contado que detrás de estos grupos están los fondos buitres, donde entonces ya por ahí, en vez de negociar por un producto farmacológico, ya estás en una especulación monetaria directamente, ¿no? Entonces, desde ese punto, si vos me preguntaras, la Sputnik es una buena vacuna, Oxford, la China parece que son buenas, y la verdad que Pfizer no está demostrando eso exactamente, ¿no? Sí, la verdad que es así. Hoy no recuerdo bien si fue en Holanda o Bélgica, que el primer ministro salió a decir: no vamos a aplicarle la vacuna de Oxford a los mayores de 65 años porque no es segura. Claro, por eso te digo, nosotros es increíble que, bueno, pasa siempre en estas guerras mediáticas, ¿no? Y esta forma que la derecha se comporta siempre echándole la culpa al otro de lo que hace. O sea, acá se habló mucho, no es que yo no quiero defender a Sputnik, sino que quiero que la gente tenga claro, ¿no es cierto? Porque a veces se nos dan determinadas... Vos fíjate, la Organización Mundial de la Salud, cuando a los medios hegemónicos le conviene, es la verdad absoluta. Cuando tienen ganas de confundir, salen y dicen, no, porque uno dijo tal cosa que es una barrabasada, ¿viste? Por ejemplo, que la Argentina lo que hizo era una porquería, y ninguno de nosotros escuchó a alguien de la OMS de realmente diciendo eso, ¿no? Entonces, desde ese punto, cuando se habló también de esto, de que, bueno, que por ejemplo, Sputnik no tenía la aprobación de la OMS, está bien, no la tenía porque justamente de alguna forma estaban especulando con mostrar los datos, en qué momento, y lo que te digo, ¿no? O sea, termina presentando la fase 3, termina mostrando los datos, terminan, digamos, publicándose en una revista, porque también eso, ¿no? Se nos dice, no, si no estuvo en la revista no existe, sí, imagínate. Hoy lo dijo el ministro de Salud en la Comisión de Salud, básicamente dijo, muchachos, ninguna vacuna se aprueba y se empieza a usar porque se publicó en una revista. Claro, el protocolo no es así. Borges, como no lo publicaba la revista Gente, no es escritor, ¿me sí, entendés? es una pavada. Es una pavada. Lo que pasa es que cuando vos tenés tipos que van a los medios y que dicen estas cosas de forma altisonante, y en nombre de que vos como periodista, vas entre comillas, sos ignorante, entonces dejás que el tipo diga, bueno, obviamente una persona en la calle te dice, no, ves que vos mentís porque al final no estaba en el Lancet, bueno, ahora está en el Lancet, claro. Y vamos a ver qué hacen. Bueno, te cuento de paso, por si no sabías, que la noticia es relativamente fresquita, que la vacuna rusa va a empezar a producirse en la Argentina. Muy bien, muy bien. Esto lo ha dicho ya el director ejecutivo del Fondo Ruso de Inversión, que ya tienen acuerdos con Brasil, China y Corea, y que en el segundo trimestre van a desplegar la producción en Argentina, donde hay farmacéuticas muy potentes. Palabras textuales, cable de Telam. Así que bueno, eso es una buena noticia. Porque justamente, fíjate, cuando vos tenés... Porque la gente tiene que entender esto, cuando se dice las vacunas son bienes de la humanidad, ¿no es cierto? Porque son justamente las que nos van a sacar de esta situación. Por eso también se hacen fondos desde la Organización Mundial para comprar, para que los países pobres puedan tener sus vacunas. Porque si no, ¿qué vamos a decir? Bueno, que se mueran, porque son pobres. Lo ideal es como dijeron la Unión de Países de África, cuestión a la que Argentina adhirió,
es que por un año liberen las patentes para que cualquier país pueda producirla. Eso hubiera sido lo ideal, pero vos, ya está, lo Claro, ideal lo que no pasa ocurrió. que también, claro, lo que pasa que hay que ver si los países después pueden producir, porque por ejemplo, desgraciadamente hay países de Latinoamérica que Que ni no siquiera pueden. tienen sistema de salud. Ujú. Pero entonces digo, cuando vos tenés, está bien, porque no es que los rusos o el Gamaleya no van a ganar, o sea, van a ganar sobre la inversión que se hizo y van a ganar el sueldo de Ujú. los investigadores, los desarrolladores. Totalmente. Lo que no van a ganar es 300 veces pues lo que le salió por frasquito, que es lo que sí pretende hacer Pfizer con el Ujú. fondo BlackRock, ¿no es cierto? Que Sí. eso vos sabés que nos pasó con el tratamiento de la hepatitis C, ¿no? Ujú. La medicación de hepatitis C la compra, la tiene la patente Pfizer y entonces especulan sobre un comprimido que sale $3, cobrar los 150, ¿no? Una Eso es locura. lo que es la diferencia. Gabriela, para finalizar te quiero consultar lo siguiente. Hoy el ministro hablaba de cifras, cantidades de vacunas que pueden llegar a nuestro país, eh, pero yo quería profundizar un poquito más en lo siguiente. ¿Qué porcentaje crees vos de la población que debería ser vacunado como para empezar a tener algún viso de normalidad? Digo, ¿el 30, el 40, el 50%? Mira, el tema es que vos tenés que alcanzar, viste, el famoso 70-75% Ujú. para tener la inmunidad de rebaño, donde lógicamente se te va a infectar cada vez menos gente, ¿no es cierto? Sí. Pero obviamente pensar el 70% de casi 50 millones de personas es un montón. Lo que vos por ahí podés llegar a lograr es que en algunas comunidades que sean más pequeñas, pero que estén, entre comillas, más prendidas a fuego, dirigir entonces la vacunación a esos lugares para conseguir en esos lugares más rápidamente ese 70%. Y obviamente que vos después vas a ver, vuelvo a insistirte, en los lugares, por ejemplo, si yo ya vacuné, bueno, el personal de salud, el personal estratégico, ¿no? Que estratégico es el transportista, es el que maneja los colectivos, ¿no? O sea, es ese otro, el de seguridad, bueno, todo ese Ujú. otro personal, las personas de riesgo, los docentes. Bueno, ya ahí por ahí te puedo llegar a plantear empezar a abrir un poco más, y si yo tuviera la posibilidad, que eso, viste, todavía no terminamos para nada fase 3 con el tema de los niños, bueno, ya con los niños vamos a asegurarnos a futuro realmente erradicar la circulación del virus, ¿no? Perfecto. Gabriela, ha sido un verdadero placer conversar con vos. Bueno, para mí también, les agradezco mucho, te comento, tengo un programa los martes de 22 a 24 en Radiográfica, Ajá, muy que bien. se llama Por las dudas escucha, y empecé uno nuevo, como no tengo nada que hacer los viernes a la noche, en FM La Boca. Así que Ajá. pregúntame cómo se llama ese programa. ¿Cómo se llama ese programa? Mundo Piovano. Ah, vos, está muy bien. Está muy bien. Bueno, te vamos a escuchar, Gabriela, entonces. Bueno, escúchame porque te va a gustar mucho. Te mandamos un gran abrazo. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Gabriela Piovano, médica infectóloga del Hospital Muniz. 13 horas 36 minutos. Vamos con un poquito de música o tanda. Ya no sé qué toca. Y a la vuelta vamos a hablar un poquito de economía con Hugo Vázquez, licenciado en economía y ex auditor general de la Ciudad de Buenos Aires.